Hola, buenos días, bendiciones, les saludo desde acá y les doy la bienvenida a esta grabación en vivo de la Palabra de Dios. Y aprovecho esta oportunidad para saludar a todas las iglesias protestantes evangélicas, porque en el día de ayer fue el día de nosotros, el día en que Martín Lutero mostró allí al mundo las doctrinas de la fe basados en el sacrificio de Jesucristo, que somos salvos por la fe en Jesucristo. Así que bueno, quiero recordarles esto para que lo tengamos en cuenta, que hasta el día de hoy las iglesias, la iglesia que el Señor levantó, sigue y seguirá, y tiene un destino que es en la presencia de Dios. Muy bien, quisiera ir a la palabra del Señor en este momento, y quisiera leer en 1 Corintios 4:20, que dice: porque el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. Y tenemos que ser conscientes del poder que Dios nos ha delegado cuando el reino de Dios llegó a nuestros corazones. El día que nosotros aceptamos a Jesús, que nos convertimos al Evangelio, allí el Señor nos ha delegado una autoridad, un poder, porque íbamos a tener una gran lucha. Y el diablo lucha porque por las almas. Así que bueno, quisiera hoy tocar el tema con ustedes: toma tu lugar en las filas de Dios. Y para tomar nuestro lugar en las filas de Dios, la oración es el arma más poderosa que se nos ha dado para combatir los ataques del reino de las tinieblas. Y en primer lugar, cuando oramos con fe y autoridad, liberamos poder, el poder de Dios, porque salen a luz las obras de las tinieblas, las obras de Satanás. Cuando confrontamos el mal, salen y se rompen ataduras y maldiciones. Cuando clamamos, se quiebran y derriban fortalezas, trayendo libertad. Cada vez que intercedemos por las personas, niños, adolescentes, adultos, ancianos, enfermos graves, construimos un muro protector alrededor de ellos. Por eso es tan importante orar. Es muy importante orar, es muy importante delante de la iglesia presentar nuestras necesidades. Y tenemos que usar el poder que Dios puso en nosotros para ser parte de este ejército que posibilitará que muchos logren su destino de salvación en la eternidad. Necesitamos entonces ejercer este poder y esta autoridad. En segundo lugar, el poder y autoridad recibidos es para vencer, y para vencer al diablo. Allí en Apocalipsis 12, 9 al 11, dice: fue lanzado fuera el dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Entonces oí una gran voz en el cielo que decía: ahora ha venido la salvación. Cuando es arrojado el enemigo, viene la salvación a una familia, a una ciudad. Y dice: ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Y ellos le han vencido. Me encanta esta palabra. Ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero, derramada en la cruz por nosotros, y de la palabra del testimonio de ellos. Nosotros tenemos que dar testimonio. Yo estaba así, pero vine a Jesús, lo acepté en mi corazón como mi Salvador. Él perdonó mis pecados y ahora soy un hijo de Dios. Y esa es vencer al enemigo por la palabra de nuestro testimonio. Y somos llamados a operar en el mundo invisible y debemos tomar la iniciativa de quitarle terreno a Satanás,
porque Él tiene varias esferas bajo su mando, en la ciudad donde vivimos, en nuestra familia, en nuestras casas, y aún a veces tenemos que decir en nuestra vida, tenemos que tomar la iniciativa de quitarle este terreno al enemigo, no darle lugar. Por eso Pablo decía, no deis lugar al diablo. Así que allí tenemos que estar preparados y conocer, que experimentar, tenemos que conocer, prepararnos, experimentar este poder, esta autoridad, por medio de dos cosas: el arrepentimiento personal de cada día, porque tenemos diferentes circunstancias que a veces vivimos, nos equivocamos, pecamos, entonces necesitamos estar al día con el arrepentimiento personal y también vivir en santidad, porque dice que el que quiera ver al Señor tendrá que vivir en santidad. Y tenemos que apartarnos de todo mal, de todo aquello que obstaculiza nuestro caminar en Dios, de todo aquello que se opone a Dios. Entonces, el arrepentimiento personal y la santidad personal. Y para esto tenemos que orar en forma privada delante de Dios y también en forma unida con la iglesia. Tenemos allí los audios, ¿no? Martes y sábados, y hay una elaboración de estos audios. Usted tiene que enviar antes su petición, su agradecimiento, y el Señor está haciendo obras extraordinarias. Yo creo que cuando volvamos a nuestras reuniones nos vamos a sorprender de todo lo que Dios está haciendo. Hay personas que se han encontrado con Jesús, hay personas que han sido sanadas, hay personas que han sido consoladas, que el Señor les ha provisto lo que necesitaban. Miles, muchos milagros a favor de sus hijos, que el Señor actúa cuando oramos. ¿Y cómo se gana una guerra? Y hay muchas batallas que se tienen que ganar por la concentración estratégica de las fuerzas de Dios en nosotros. Y se necesita seguir un plan diseñado por un general, un gran mapa y mucha información. Tenemos que saber cómo opera el enemigo, dónde se esconde. Y saben que allí Nehemías, cuando él vuelve a Jerusalén, que estuvieron cautivos allí, esclavos por 70 años, allí él vuelve y en el capítulo 1 llora, él se va con su cabalgadura a ver cómo estaba su pueblo, y se puso muy, muy mal por la situación, ¿no? Porque los muros estaban derribados, la ciudad quemada, todo un desastre. Y él no se quedó con esa amargura, sino que se encomendó a Dios, ya tenía un plan para levantar a su ciudad. Y eso es lo que tenemos que hacer nosotros. Cuando vemos la situación de nuestra ciudad, de nuestra familia, no tenemos que escondernos, sino que no tenemos que estar mirando solamente, sino que tenemos que planificar, conocer el plan que tiene Dios para nosotros. Allí en Nehemías 4:20 dice, donde oyeres el sonido de la trompeta, reuníos allí con nosotros, nuestro Dios peleará por nosotros, porque los israelitas que reedificaban el muro de Jerusalén tenían conocimiento de las actividades del enemigo, conocían las actividades de Satanás, y aunque ellos estaban dispersos a lo largo del muro que estaban edificando, no se podían ver algunos unos a otros. Por eso allí Nehemías dijo, cuando escuchen el sonido de la trompeta,
reúnanse con nosotros. Y para estar bien preparados, necesitamos los creyentes recibir las órdenes que ha escrito el general, y que se encuentran en la Biblia, la palabra del Señor. Y allí también se encuentra la descripción del campo de batalla. Y hay un reino invisible que no vemos, pero que existe, y están reveladas en la palabra de Dios. Allí el reino de Satanás es una jerarquía limitada de espíritus malignos, con orden, autoridad y jerarquía de mando, pero son limitados. Y esta limitación la tenemos que conocer nosotros. También son personalidades sobrenaturales de alto rango, referidas en Efesios 6:10 en adelante, como principado, potestades, que procuran dominar zonas geográficas, ciudades, naciones y subculturas. Se nos ordena a nosotros llevar cautiva la cautividad. Y allí en 2 Corintios 10, 4 y 5, dice, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando todo argumento y toda altivez que se levanta en contra de Dios y llevando cautivo todo pensamiento en obediencia a Cristo. O sea que tenemos que estar allí tomando las armas de nuestra milicia, que no son carnales, no es por la violencia, no es por el enojo, no es por la ira. Esas son armas carnales. Pero las armas espirituales es la que ejercemos para la destrucción de fortalezas que a veces están allí instaladas en las mentes, en lugares, en hogares, en ciudades, en naciones. Que el Señor nos ayude a llevar cautivo la cautividad y a sujetar todo pensamiento de altivez, todo argumento que se levanta en contra del conocimiento de Dios. A nosotros los creyentes se nos ha dado autoridad para vencer al enemigo como resultado de la victoria de Jesús. En Romanos 8:37 dice, antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, por medio de la obra de Jesús en la cruz. Debemos aplicar estratégicamente el poder de Dios basados en el discernimiento del reino invisible de Dios. Porque nosotros, ¿qué dice en 2 Corintios 4:18? No mirando las cosas que se ven, sino las que no se ven. Porque las que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Y también allí donde, en el reino invisible, donde el Señor se mueve, también ¿quién está? El enemigo, para obstaculizar la salvación, el cambio, la sanidad, el avivamiento en los corazones. ¿Y de qué manera tiene que llevarse a cabo? En Mateo 12:25 dice, todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y toda ciudad o casa dividida contra sí misma no permanecerá. La autoridad espiritual está relacionada directamente con la armonía de las personas, entre los creyentes, en la familia, aquellos que caminan hacia una misma meta. Por eso dice en Mateo 18, 19, de cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Otra vez os digo que si dos de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquiera cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. O sea que todo lo que atemos, mire la manera que el Señor nos dice, será atado en el cielo. Y tenemos que atar todo espíritu, tomando el discernimiento, todo espíritu de hechicería, brujería, vicios, promiscuidades,
enfermedades, locuras, y será atado en el cielo. Y tenemos que desatar a las personas, desatarlas para creer en Jesús, desatar bendiciones sobre ellos. Mire usted lo que el Señor nos ha concedido. Y en tercer lugar, ¿no? Cuando oramos con fe, liberamos poder. En segundo lugar, el poder y autoridad recibidos es para vencer al diablo. Y tercero, hemos recibido el derecho de gobierno. Desde Pentecostés, que empieza la iglesia, somos la morada del Espíritu Santo. Y Dios quiere que pensemos sus pensamientos, que oremos sus oraciones. No como nosotros queremos orar. El Señor nos enseñó a orar, nos dio el Padre Nuestro para que oremos. Y Él quiere que oremos sus oraciones, que sintamos lo que el Señor siente en su corazón por la humanidad, que hagamos su obra y hablemos su palabra. En 1 Corintios 2:16 dice: mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Y de esta manera activamos las cosas nuevas de Dios y destruimos las obras de las tinieblas. Hablamos en el nombre de Jesús mediante el poder del Espíritu Santo y la sangre de Cristo y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Y allí Santiago, el medio hermano de Jesús, nos presenta allí en su epístola, y nos presenta peleando, no observando, no siendo espectadores, sino protagonizando. ¿Qué dice en Santiago 4:7? Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. O sea que hay que obedecerle al Señor, y ahí está la pelea. Hay que resistir en el nombre de Jesús, firmes en la fe. Y dice que va a haber un resultado, huirá de vosotros. Y esto lo tenemos que creer. ¿Sabe que estaba leyendo la experiencia de un pastor con su familia que iba en un vuelo para servir al Señor en otro lugar, y de pronto allí empezó el avión a tener violentas sacudidas, y el Espíritu le dijo: toma autoridad sobre este avión. Y oró: Señor, este avión aterrizará seguro. Satanás, tú y los demonios no estorbarán este vuelo. Y el problema se soluciona en el nombre poderoso de Jesús. Somos hijos de Dios. Tomo el mando de este avión y ordeno que sea depositado sin contratiempos en tierra. Luego de fuertes sacudidas, el avión aterrizó bruscamente y llegaron a destino. Y nunca supo cuál fue el motivo, pero sí supo que el Señor le dio la victoria. Y hay situaciones que son espirituales. A veces razonamos todo: sí, es por esto, es porque me dijiste esto, es porque vino esta persona, pero hay situaciones que son iniciadas y operadas por el enemigo. Entonces allí tenemos que nosotros tomar el mando en el nombre de Jesús. Y quisiera concluir con la lectura del Salmo 149, desde el 5 al 9, que es tremendo este salmo. Dice: regocíjense los santos por su gloria y canten aún sobre sus camas, exalten a Dios con sus gargantas. ¿Y qué dice? Y espada de dos filos en sus manos. Esta espada de dos filos es la palabra del Señor, para ejecutar venganza entre las naciones y castigo entre los pueblos, para aprisionar a sus reyes con grillos y a sus nobles con cadenas de hierro. Mire usted, dice para 3 veces, para ejecutar venganza, para aprisionar a sus reyes y a sus nobles con cadenas de hierro, porque el enemigo tiene reyes y nobles en sus manos. Y por último dice: para ejecutar en ellos el juicio decretado.
hay un juicio decretado de parte de Dios, que nosotros con la espada de dos filos tenemos que ejecutar en ellos. ¿Y qué dice? Porque gloria será esto para todos los santos. Aleluya. Gloria. Gloria a Dios. Seremos alegrados, conmocionados por la obra que Dios va a hacer. Así que te invito en este momento que oremos. Señor, tomamos nuestro lugar en tus filas y ejercemos tu autoridad y poder y atamos a las potestades y principados que están operando en nuestra ciudad, familia e iglesia, en el nombre de Jesús. Llevamos cautivo todo pensamiento en obediencia a Cristo. Nos volvemos contra toda oposición, toda maldición y opresión de las tinieblas en el nombre de Jesús. Desatamos al oprimido, al enfermo, al esclavo del diablo, en el nombre de Jesús. Y ahora proclamamos victoria en aquel que nos amó. Somos más que vencedores en Cristo Jesús, Señor nuestro. Gracias, Jesús. Gracias te damos, Señor. Perdona nuestros pecados. Límpianos de toda maldad. Queremos caminar en santidad delante de ti, Señor. Gracias te damos, Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Y sí, yo siento las bendiciones del Señor y me siento muy agradecida por esta palabra porque es la que nos da victoria. Y bueno, les amo en el Señor, les mando un abrazo fuerte y sigamos conectados con la palabra de Dios y en oración. Que el Señor les bendiga en este día y terminen este día con bendición. Muchas alegrías y gozo en lo que Dios va a hacer.